¿Qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos ahora en este día, jueves de esta semana de Pascua que estamos celebrando. Y es la meditación, la reflexión número 4 de este día, que va a consistir en el encuentro de Jesús resucitado en Galilea, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, es la experiencia de encuentro con el resucitado, la misión del resucitado y la promesa del resucitado. Así que les invito a meditar este texto del capítulo 28 de San Mateo. Bien, vamos a iniciar en esta mañana, en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, e inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de los demás y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para atender y entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y voy a leer también una parte de la oración a Jesucristo glorioso. Dice: gracias, Señor, porque me has enseñado a ser iglesia. Gracias, Señor, porque me acompañaste en estos días de ejercicio espiritual y me hiciste gustar cuán suave es el Señor. Gracias porque saliste a mi encuentro y me llevaste a los hermanos. Gracias porque me llamaste nuevamente amigo o amiga. Me diste tu gozo y tu paz. Gracias porque resucitado me traes una vida maravillosa, una nueva sabiduría que es la fe, esa fe que me invita a la justicia. Gracias, Señor, por la ilusión de la esperanza que deshace mi amargura y descontento. Gracias por esos nuevos bríos que tú llamas caridad. Gracias por el apremiante reto que me has lanzado, mi compromiso en tu iglesia. Te estoy agradecido, Señor, porque realmente ya soy otro u otra, porque te quedas conmigo para que lo sea, cuerpo místico cuya cabeza eres tú. Gracias, Señor, porque al resucitar, tú como cabeza garantizas también la resurrección de tu cuerpo, que somos los cristianos, tu propia gloria. Señor, resucita también a esa pobre humanidad que por maldad, debilidad o ignorancia sigue adorando aún a los ídolos del dinero, el placer, el poder o el prestigio. Quiero alegrarme y gozar contigo intensamente de tu gozo y de tu triunfo, porque es tuyo y porque es mío, porque es el camino de retorno al Padre. Tú triunfas de los enemigos para que el hombre venza. Tú gozas de tu reino y de tu Padre para dármelos a mí, para que nuestra lucha tenga una razón de ser. Lo creo, Señor, lo espero, y recogiendo tu testamento de amor que me obliga a ir a los hombres, mis hermanos,
a enseñarles el camino, a predicarles la esperanza y el amor, a acompañarlos en sus penas, a dar testimonio de ti y de tu doctrina de justicia y de paz. Te prometo amor como San Pedro. Amor fiel y perseverante, amor activo que me haga trabajar en mi barca para que tú la llenes de pesca. Amor fuerte hasta la muerte que me sostenga en las crisis y en las desilusiones. Amor que madure mi compromiso con el hermano, con tu iglesia, contigo como Señor resucitado. Bendíceme, Jesús, con la bendición aquella con que te despediste de ellos en aquella tarde de tu ascensión. Se acaba este tiempo de retiro, de ejercicio espiritual. Nos dices hasta pronto, pero nos dejas tu gozo y a tu Madre gloriosa y a tu iglesia, cumpliendo esa promesa que tú mismo dijiste: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Bendícenos, Señor. Bendícenos siempre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues ahora entramos a esta reflexión, meditación del capítulo 28 de San Mateo. Hay que ir tomando en cuenta esos pasitos que les he ido invitando a vivir en cada meditación, en cada reflexión. Primer paso: Señor, creo, aumenta más mi fe. Que sea creyente, que renueve mi fe porque creo que tú estás aquí, creo que tu gracia está presente, creo que me puedes iluminar, me puedes regalar alguna de tus gracias el día de hoy. Creo, Señor, aumenta más mi fe. Y el segundo paso: enséñame a orar, que sea reverente, que sea educado, que sea atento, que esté dispuesto a dejarme iluminar, a dejarme llenar, a dejarme inspirar por tu gracia. Y todo lo que me suceda sea para tu mayor gloria y provecho mío. Y luego vamos a ver algunas puntualizaciones de este capítulo 28. ¿Qué hay que tomar en cuenta en este relato? Jesús había convocado a los apóstoles, discípulos y discípulas a reunirse en Galilea. Recordemos que ya les había dicho varias veces a las mujeres: díganle, mis hermanos, que vayan a Galilea y ahí me verán. El lugar escogido es la montaña. Era un monte, un montecito que está allí en Galilea. Lugar teológico de encuentro con Dios, lugar de alianza, lugar de enseñanza. Los 11 apóstoles que habían dudado y algunos que aún dudaban, ahora al verlo, dice el texto, lo adoran al verlo allí en Galilea. Jesús el Señor, con plena autoridad, los envía a la misión triple universal. Vayan a todos los pueblos del mundo a ser discípulos y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñar, a predicar todo lo que les he mandado. Y Jesús, el Emanuel del nacimiento, cumple la promesa de estar siempre y en todo lugar
con sus misioneros hasta el fin de los tiempos. Imaginar el camino hacia la montaña, la subida, el encuentro con Jesús resucitado, escuchar las palabras del envío, hacerme presente en la escena, reflexionar, actualizar este acontecimiento y sacar más fruto. ¿Cuál es la petición de hoy? Pido la gracia de conocer más a Jesús resucitado, que envía a sus misioneros, apóstoles, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos y laicas, en una triple misión en el mundo entero. Jesús, dame la gracia de gozar al cumplir la misión eclesial y la alegría de sentir tu presencia en la vida. Es también pedirle que nos siga regalando su gracia. Señor, dame la gracia de alegrarme y de gozar contigo intensamente de tu gozo y de tu triunfo. Dame la gracia de alegrarme y gozar contigo intensamente de tu gozo y de tu triunfo. Y disponernos a esta gracia de parte de Jesús. Fíjense, el texto es de San Mateo 28, 16 y siguientes. El primer punto es el verso 16 y 17. El encuentro. Fueron a Galilea, subieron al monte y a pesar de las dudas, adoraron al Señor que se acercó a ellos. Pequeñas promesas que Jesús había hecho, las cumple. Les había dicho a las mujeres: díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, ahí me verán. Van los discípulos, se acercan los discípulos a aquellos hombres y mujeres, se mueven de Nazaret a Galilea, se mueven. Hay un movimiento, ellos obedecen, así como que todavía con dudas en su corazón, hacen caso de las palabras que Jesús les había ordenado, les había mandado a través de las mujeres, y fueron a Galilea. El texto de San Mateo ya ubica a los discípulos y discípulas, a los apóstoles, ya en Galilea. Están allí. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea. Marcharon. San Mateo quiere hacer notar la importancia de la salida de Jerusalén a Galilea, que ya indica una especie como de salida al exterior, salida hacia los pueblos. Y de Galilea, salida, por así decirlo, universal. Obviamente va a querer hacer notar la importancia de la comunidad creyente
la importancia de la nueva comunidad, la importancia del nuevo pueblo de Dios, la importancia de la familia conformada o reunida en la fe en el resucitado. E iglesia, ya formando iglesia. Eso quiere hacer notar. Y por eso están hombres y mujeres, y obviamente están los apóstoles, los 11 apóstoles. Lo hace notar. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, los 11. Y aunque no nombra a las mujeres, pero allí seguro que iban también las discípulas de Jesús. Comunidad, pueblo, familia, iglesia. Ya no en Jerusalén. San Mateo hace notar esa salida de Jerusalén hacia Galilea. Que quiere decir que de Galilea al mundo, de Galilea salida a todo el mundo. Galilea también para los apóstoles, para los discípulos, era un lugar importante. Era el lugar donde Jesús los había llamado de Galilea, de la región de Galilea, los empezó a llamar a formar parte de sus seguidores. Entonces, para los discípulos también era un lugar importante. Era el lugar, obviamente, lugar del encuentro, lugar de alianza y lugar también de la misión, del envío, de las promesas y también del envío misionero. Y dice, y llegaron al monte que Jesús les había indicado. Ya llevaban un lugar, ya llevaban a dónde tenían que llegar. Jesús les había indicado, en este monte me van a ver. Lo había prometido y ahora lo va a cumplir. Suben al montecito, es una colina, suben a la colina y en ese montecito Jesús se les apareció. Subieron al monte indicado. Aquí estamos viendo la obediencia del discípulo, la obediencia del creyente. Jesús hace una promesa y ellos, aunque algunos todavía dudaban, obedecen. Docilidad. Hay docilidad, hay humildad. Y suben al monte que Jesús les había indicado. Como decíamos hace ratito, el monte es un lugar teológico, lugar de encuentro con Dios, lugar de alianza, lugar de enseñanza, lugar de encuentro. Y para estos apóstoles, ese lugar que Jesús había indicado va a quedar como impreso en sus corazones por la experiencia vivida de esos discípulos. ¿Qué experiencia vivida? Van a ver ahí a Jesús resucitado. Se les aparece Jesús. Verso 17 dice, al verlo, lo adoraron. Si bien algunos dudaron, Jesús se acercó a ellos y les habló. Entonces, al verlo, lo adoraron.
lo adoraron. Verso 17, lo adoraron. Es 28, 17. A pesar de que habían dudado, sin embargo, lo adoraron. Recordemos que la adoración solamente se le debe a Dios. Solamente a Dios se le adora. Y aquí el apóstol, el creyente, el discípulo, la discípula, reconoce la divinidad de Jesús. Es Dios y hombre verdadero. Y es adorado como Dios y hombre verdadero. Y se le adoró. ¿Cuál pudo haber sido la actitud orante? Se han de haber postrado, se han de haber arrodillado ante la presencia de Jesús. Actitud orante. Adoramos a Dios. Nosotros, cristianos católicos, adoramos a Dios. Veneramos a un santo, veneramos a la Virgen. Pero adoración solamente a Dios, a Jesucristo, solamente a Dios le adoramos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Santísima Trinidad, tres personas, un solo Dios, adorado. Un solo Dios, adorado. Cuando yo adoro a la persona del Hijo, adoro también al Espíritu Santo y al Padre. Cuando adoro a la persona del Padre, adoro al Hijo y al Espíritu. Y cuando adoro la persona del Espíritu Santo, también adoro al Padre y al Hijo. Cuando adoro a una persona de la Trinidad, las adoro a las tres. Un solo Dios adorado. Y solamente se le debe la adoración a Dios, solamente a Él. Y una de las formas de manifestar esa adoración es postrándonos, arrodillándonos delante de la presencia de Dios. Cuando Jesús nos dejó su presencia real en la Eucaristía, ahí adoramos esa presencia real en el pan consagrado. Y por eso le rendimos reverencia y adoración, arrodillándonos delante de la presencia, doblegándonos delante de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Ahí le adoramos completamente. Es el misterio de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y es el misterio de que Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, es adorada aquí en la tierra como es adorado también en el cielo. Es adorado el Señor. Y lo adoramos completamente. Entonces, por eso, aquellos creyentes le rinden adoración. Le rinden adoración. Lo adoraron completamente. Algunos dudaban y aún así, en su duda, lo adoraron. Jesús se acercó a ellos. Encuentro con el Señor resucitado, un encuentro con Él, y la actitud de Jesús, acercarse a ellos, estar entre ellos, estar cerca de ellos, y más aquellos que todavía dudaban. Obviamente se acerca para que el creyente reafirme su fe en el resucitado. El mismo que murió en la cruz, ahora está vivo, está resucitado.
y se acercó a ellos, como para decirle, ya, desechen sus dudas. Soy yo, estoy resucitado. Soy yo, el mismo que los llamó desde aquí, desde Galilea, soy yo. Soy el mismo. El mismo que convivió con ustedes aquí, en este monte, aquí, en esta región de Galilea, soy el mismo. Ya, despejen sus dudas, ya, renueven su fe en mí. Bueno, pues Jesús tiene esas actitudes también con nosotros. Tiene esas actitudes, se acerca a nosotros en esa presencia resucitada suya, se acerca a nosotros y por supuesto también nos invita a dar pasos en fe. A ti y a mí ahora nos invita a dar pasos en fe. Y acordarnos de lo que le dijo Tomás: Tomás, tú crees porque me ves. Dichosos van a ser los que van a creer sin haberme visto. Dichosos serán. Pues hay que dar pasos en fe. Y estos hombres, ahorita, dichosos porque están viendo al Señor, están palpando al Señor. Cuando asciende el Señor, ya no lo van a volver a ver físicamente, pero su presencia resucitada se queda. Su presencia resucitada está aquí, se queda. Y hay que dar pasos en fe, y esos pasos en fe me hacen proclamar: creo, Señor, que aunque yo no te he visto, aunque mis ojos no te vieron resucitado, yo creo que tú estás resucitado, yo creo que tú estás vivo. Y te adoro y te bendigo. La misión: palabras proclamadas por Jesús resucitado. Su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder. Y su palabra es vida. Y su palabra da vida. Y más esta palabra resucitada de Jesús. Ahora los va a enviar a misión. El envío misionero. El envío. Ser discípulo indica aprender del Maestro. Ser apóstol indica ser enviado. Ser enviado a cumplir una misión. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Estas últimas palabras de Jesús, con la promesa que le sigue, está condensada, en estas palabras está condensada la misión de la Iglesia apostólica. El Cristo glorioso ejerce tanto en la tierra como en el cielo. Ejerce su autoridad. El poder sin límites lo da. Ha recibido de su Padre y ahora lo comparte. Sus discípulos ejercerán pues este poder en el nombre de Jesús, por el bautismo y la formación de los cristianos. Su misión es universal, después de haber sido anunciada primeramente al pueblo de Israel, como lo pedía el plan divino. La salvación debe ser en adelante ofrecida a todas las naciones. La salvación es para todos, no solamente para los judíos. En esta obra de conversión universal, por larga y laboriosa que pueda ser, el resucitado estará vivo y operante con los suyos todos los días hasta el fin. ¿Cuál es la misión? Dice Jesús: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Aquí va la misión. Verso 19. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. Primera parte de la misión: hacer discípulos
a todas las gentes que crean en Jesús, que se conviertan en discípulos de Jesús, aprender su enseñanza, aprender su doctrina, pero lo más importante, dejarse tocar, dejarse transformar por la gracia del resucitado. Dejarse tocar, dejarse transformar, dejarse cambiar. Por eso implica la conversión. Entonces, primera parte de la misión, hacer discípulos. El hacer discípulos. Y obviamente es esta llamada constante de proclamar esa buena nueva que es Jesús que murió, está resucitado. Jesús está vivo. Y obviamente dentro de toda esta dimensión está toda la experiencia querigmática del creyente. Se testimonia con la propia vida que Jesús está resucitado. El mismo que murió en la cruz, ahora está resucitado y quiere tu salvación, mi salvación y la salvación de todos. Hacer discípulos. Hacer discípulos. Segunda parte de la misión, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizar, el ofrecer la gracia del bautismo, que el creyente dé ese paso en fe y reciba esa gracia del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el cristiano se abra a todas las gracias y bendiciones que llegan de parte de Dios a través de los sacramentos. Sacramentos que son medios de salvación, medios de santificación, medios de que cómo Dios va a ir haciendo que la persona crezca y camine en camino de salvación, en camino de santidad. No solamente el sacramento del bautismo, sino los demás sacramentos. Obviamente el sacramento del bautismo como primer sacramento que abre puerta para la gracia de Dios para el creyente. Entonces, de parte del creyente, disposición para que esa gracia venida de Dios dé fruto en el creyente. Y ahí cada sacramento que nos trae frutos. Entonces, que el hombre, la mujer, la persona reciba gracia a través del bautismo y a través de los demás sacramentos. Tercera parte de la misión, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Enseñándoles. Es esa misión de dar testimonio con la propia vida de la fe en Cristo resucitado, con la propia vida. Enséñale no solamente de palabra, enséñale también con tu propia vida. Es decir, que haya una congruencia entre la fe proclamada de palabra con la fe proclamada con el ejemplo de vida, con la propia vida. Que haya esa sintonía, que haya esa armonía entre lo que digo de palabra con lo que vivo en obras. Fe y obras, fe y acciones. Que haya congruencia. Dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces mi fe en Jesucristo debe de ser una fe viva, en un testimonio de vida auténtico. Palabras y obras en sintonía.
y así ir enseñando esta fe en Jesús resucitado. Entonces, es el compromiso del creyente de que realmente cada día dar ese firme testimonio de fe en palabra y de fe en obra. Y muchos creerán por el testimonio de vida del creyente. Tu testimonio, mi testimonio es importante. Caminemos en esa fe. Caminemos en este compromiso, en esta responsabilidad. Y Jesús nos envía, ahora también nos envía a enseñar también. Enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Todo lo que yo les he mandado. Jesús sigue enviando. Jesús nos sigue lanzando a la misión. Más en este tiempo, todavía más. Entonces, dispongámonos, porque Él nos da su gracia. Él nos va a dar su gracia y obviamente pues va a ir realizando esa obra con instrumentos dóciles a su gracia. Y esos instrumentos eres tú, soy yo, somos los creyentes. Y la promesa en el verso 20, en la última parte, dice: y estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. Verso 20. Esta frase, fin del mundo, aparece 5 veces en San Mateo. No hace referencia al fin del mundo material, sino más bien a la época actual de la historia de la salvación, es decir, la edad o el tiempo de la Iglesia. Puede entenderse esta expresión como una discreta alusión a un esquema apocalíptico de la historia de la salvación, que comprende de manera especial una etapa concreta pero simbólica. Y también hace alusión al esquema de los 7 días de la creación, con la idea de que un día ante el Señor es como 1000 años. Es decir, está hablando de una etapa de la historia de la salvación. Y por eso Jesús habla de un final, de un final. Cuando habla del fin del mundo, no es tanto de este mundo material, sino que es, llegará el fin de una etapa. Y a nivel escatológico está indicando, obviamente, la segunda venida del Mesías. La primera venida ha sido esta. Se encarnó, nació, murió, resucitó. La primera venida ha sido para realizar salvación. Y la segunda venida, que se llama la parusía del Señor, ese es lo que está indicando aquí, el fin del mundo. Es decir, será el fin de esa etapa con la venida segunda del Mesías. Es lo que se llama la parusía. Y en esa segunda venida, el Mesías va a venir a juzgar. Ya no va a venir a salvar.
va a venir a juzgar. Es como el tema apocalíptico que trata San Mateo en el capítulo 25, 30 del juicio final. Cuando dice: vengan benditos de mi Padre, tuve hambre, tuve sed, me diste de comer, me diste de beber. O apártense de mí, malditos, porque no me diste de comer. Este tema apocalíptico de San Mateo, capítulo 25, 31, precisamente hace referencia con hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Hasta la segunda venida, cuando venga el Señor en su segunda venida. Es decir, se acaba completamente una etapa. Vendrá el final. Vendrá el final. Y ese final precisamente es cuando venga el Mesías a juzgar a la humanidad. Es lo que se llama el juicio final. Fin del mundo hace referencia al juicio final. ¿La promesa cuál es? Yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. Esa es la promesa. Y esa promesa Jesucristo la cumple y la está cumpliendo hoy también. Y la seguirá cumpliendo hasta el fin. Hasta el fin. Yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. Pasos en fe. Renovemos la fe en Jesús resucitado. Crezcamos en esa fe en Jesús resucitado. Él está con nosotros. En medio de tristeza, en medio de desalientos, en medio de crisis, en medio de ciertas oscuridades, en medio de persecuciones, en medio de tantas, muchas situaciones que va a vivir el creyente, hermano, hermana, renueva tu fe. Jesús va contigo. Jesús va con nosotros hasta el fin. Es una promesa cumplida. Él promete, Él cumple. Y por eso esta promesa se va a hacer también alusión a las otras promesas, se conecta con las otras promesas que Jesús hizo. Yo voy a irme y les voy a enviar al Espíritu Santo. Promesa que cumple. Y el Espíritu Santo les guiará. Y el Espíritu Santo les recordará. Y el Espíritu Santo los convencerá, etcétera, etcétera. Entonces, esta promesa de Jesús resucitado entra también en sintonía con las demás promesas que Jesús hizo y ha cumplido y cumple y seguirá cumpliendo. Seguirá cumpliendo. Cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, cuando te sientas desanimado, trata de renovar tu fe en Jesús resucitado. Y haz tuya esto que Jesús prometió. Yo estoy contigo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Yo estoy contigo. Yo camino contigo. Y déjate tocar por su gracia. Déjate renovar por su gracia. Es la gracia de Jesús resucitado que te regala, que te da. Y sí, el creyente va a pasar por 1000 situaciones, millones de situaciones críticas. Pero hay que renovar fe en esta promesa cumplida de Jesús. Yo estoy todos los días, cada día, contigo hasta el fin. La tentación del enemigo, ¿cuál va a ser? Precisamente confundirte, precisamente como que nublar tu conciencia, tu mente, tu memoria, para que no tengas claro o clara esta promesa de Jesús.
Y como que te olvides, ¿verdad?, de que Jesús no quiere contigo o de que no está contigo. Y como de hacer creer que realmente Él no está contigo, Jesucristo. Esa es la tentación del enemigo. Por eso Él ataca fuertemente tu fe, tu esperanza y tu amor. En cambio, Jesús con su Espíritu Santo viene a renovar fe, esperanza y amor. Por eso, en este tiempo, deja que Jesucristo, con su gracia y con el poder de su Espíritu Santo, renueve tu fe, renueve tu esperanza y renueve tu capacidad de amar. Renueve amor. Y a caminar como discípulo, como seguidor del Señor. A caminar. Jesús está vivo. Jesús nos envía a misión. Pero también Jesús nos acompaña, no nos abandona, no nos deja solos. Va con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso renovemos esta fe en Jesús y que la fuerza de su Espíritu Santo venga a regalarnos todo eso que necesitamos para seguir firmes en el seguimiento de Jesús resucitado. Vamos a pedir eso hoy en este día y que nos lleguen más y más esas bendiciones del Señor en nuestro camino de vida. Oración de la confianza. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor quiero y ansío. Aún cuando esté sumido en amargura, Sagrado Corazón, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejan, oh Dios mío, y el alma esté por penas abatidas, Sagrado Corazón, en ti confío. Cuando sienta venir la desconfianza y me obligue a mirarte con desvío, no será confundida mi esperanza, Sagrado Corazón, en ti confío. Por el bautismo que hermosea mi alma, te prometí ser tuyo y tú ser mío. Clamaré en tempestad y en calma, Sagrado Corazón, en ti confío. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, Sagrado Corazón, en ti confío. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Todo es tuyo, dispón de todo a tu santa voluntad. Dame tu amor y gracia, y que ésta me basta. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, vidente de la Divina Misericordia, ruega por nosotros. Jesús, Divina Misericordia, en ti confío. Jesús, misericordia infinita, en ti confío. Jesús, misericordia infinita, en ti confío. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias.